Que estemos transcribiendo a español. Perfecto. Listo. Bueno, ahora, ¿qué tal a todos? Aquí dándoles la bienvenida a este debate de estrategias en educación y estrategias en entornos de ambientes virtuales de aprendizaje. Estamos hoy con 5 profesores, 5 colegas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Luis Alejandro Forero, Oscar Jenterson Torres, Diego Alejandro Torres, John Mario Chica y quien les habla, David Agudelo Bernal. Entonces, vamos a comenzar un debate, vamos a hablar de varias estrategias, cada uno vamos a plantear algunas y vamos también a refutar algunas. Estrategias de innovación pedagógica en ABA. Entonces vamos a comenzar con la primera. Voy a darle palabra a nuestro colega, el profesor John Mario Chica, con su tema, la presentación de su Bueno, tema. Entonces, adelante, profe John Mario. muchísimas gracias, David. Buen día para todos, compañeros, compañeras y quienes están revisando este video. Me va a permitir compartir pantalla entonces, un minutico, precisamente para hablarles de este tema de nuevas tendencias pedagógicas con inteligencia artificial generativa. Sabemos que la educación actual enfrenta desafíos sin precedentes en un mundo caracterizado por la constante evolución tecnológica. ¿Cierto? Este tipo de tecnología tiene la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos y adaptarse a las necesidades específicas de cada estudiante, favoreciendo la inclusión y la equidad en el aprendizaje. Esto de alguna manera se traduce en la posibilidad de ofrecer contenidos ajustados, pues a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, promoviendo así, pues digamos que de alguna manera una educación más centrada en el estudiante. De alguna manera, por ejemplo, herramientas como ChatGPT u otras inteligencias artificiales han demostrado ser útiles en tutorías, digamos que automatizadas o sencillamente con el rol del docente, proporcionando aplicaciones detalladas y adaptativas en tiempo real, lo que fomenta, pues digamos que de alguna manera, el aprendizaje autodirigido. Sabemos también que la inteligencia artificial generativa está siendo utilizada pues, para fomentar la creatividad y el pensamiento interdisciplinario en las aulas, ¿cierto? Herramientas como DALI y otros modelos de generación visual permiten explorar contextos complejos de manera un poco más interactiva, conectando, por ejemplo, diferentes disciplinas, volviendo de alguna manera al tema transversal, por ejemplo, como la ciencia, el arte y la tecnología. Entonces, ¿para qué? Pues para generar, digamos que recursos educativos un poco más innovadores, más atractivos para el estudiante y una amplia posibilidad de organizar de alguna manera el papel del docente como facilitador de aprendizaje. ¿Cierto? Entonces, siento de alguna manera que la inclusión de estas tecnologías también plantea retos significativos como la privacidad de los datos de los estudiantes, las posibles alucinaciones en los algoritmos y el acceso equitativo a estas herramientas, ¿cierto? O sea, no es lo mismo conectarse en Bogotá que conectarse en una región apartada. Es esencial Listo, que, profe. pues, ah, Profe John Mario, listo. Muchas gracias gracias. por esta aproximación. Vamos a darle paso entonces al profesor Oscar Torres, colega también aquí en la universidad, quien va a hacer la refutación a este tema. Entonces, profesor Oscar, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En la actualidad, la inteligencia artificial se ha vuelto para muchos un temor. Entonces, me gustaría realizar una pregunta. ¿La inteligencia artificial para el docente, qué es? ¿Es una herramienta o puede ser un sustituto? Uy, profe, bueno, esa pregunta es bastante interesante y normalmente no la planteamos mucho, ¿no? Siento que la inteligencia artificial, pues es ante todo más bien una herramienta diseñada para apoyar y potenciar la labor docente. Ojo, no solamente es para esto, sino que sirve para muchas otras cosas, ¿no? Pero digamos que nuestro rol docente nos sirve para apoyar y potenciar nuestra labor, ¿no? Es decir, radica de alguna manera su valor en la capacidad de personalizar el aprendizaje, optimizar tareas administrativas, generar recursos educativos, entre otros, ¿cierto? Sin Perfecto. embargo,
Sin embargo, perdóname, la IA carece de pronto de esas habilidades humanas, como lo que es el tema de habilidades socioemocionales, el tema de la empatía, bueno, entre muchas otras cosas, que ahí es donde nosotros como docentes pues debemos capacitarnos y de alguna manera reforzar el conocimiento con el tema de la inteligencia artificial. Listo, bueno, profe John Mario, muchísimas gracias por esta respuesta, esta aproximación a lo que es la inteligencia artificial y todo este tema que ya sabemos y está muy entre nosotros. Vamos a darle paso entonces al profesor Oscar Torres con su tema. El tema del profe Oscar es, adelante, ¿nos puedes decir el profe Oscar? Mm, Nuevamente, buenas tardes. El tema que vengo a exponer es realidad mixta en la educación. Voy a compartir una imagen. Espera que ahora no me responde. Tranquilo, dale, tranquilo. Listo. ¿Ya está compartiendo? Perfecto. Bueno, la realidad mixta es la combinación de dos realidades, que es la realidad virtual y la realidad aumentada. En síntesis, ¿qué es la realidad virtual? La realidad virtual es llevarlo a usted a un mundo virtual. Y la realidad aumentada es al contrario, traer el mundo virtual a su mundo real. Son ambientes diseñados en entornos digitales en los cuales se interactúa tanto situaciones reales como situaciones irreales. ¿Cuáles son situaciones irreales? Cero gravedad, puede volar, puede utilizar, hay avatars. ¿De qué le sirve esto a la educación? Los estudiantes pueden participar en escenarios totalmente prácticos y aprender de una manera más efectiva, enfrentándose tanto a situaciones reales o irreales. ¿Qué es, Perfecto. qué es lo Listo, principal? profe Oscar. Vamos a ir agilizando un poco. Si quieres, termina la idea. Vamos a dar 20 segundos más. Dale. Lo principal de esta tendencia, de esta herramienta, es que juega con la presencia. ¿Qué es la presencia? Se define como la experiencia subjetiva de estar en un lugar o entorno cuando usted está físicamente en otro. Es jugar con eso, con la sensación de presencia. Listo, perfecto, profe Oscar. Muchas gracias. Vamos a darle paso a nuestro colega también, Diego Alejandro Torres, quien va a refutar entonces el tema de realidad mixta. Entonces, profesor Diego Alejandro, adelante. Sí, muy buenas. Mi pregunta como docente de psicología es la siguiente. ¿Cree usted que la realidad mixta es recomendable para estudiantes con cuadro psiquiátrico? En estos momentos, al comienzo, las realidades se inventaron fue para tratamientos psicológicos y entrenamientos de los militares. En la actualidad se está trabajando para el manejo de todo lo relacionado a fobias, tanto fobias de altura, contra arañas y también contra el manejo de ansiedad. Ok, Bueno, profe Oscar, pero- muchísimas gracias por esa respuesta. Em, Seguramente seguiremos indagando más sobre este tema de realidad mixta. Vamos a darle entonces la palabra a nuestro colega Diego Alejandro Torres, quien había intervenido anteriormente para refutar el tema anterior. Entonces, profesor Diego Alejandro, adelante. ok, sí, señor. Entonces, mi tema es el aprendizaje móvil. Entonces, el aprendizaje móvil tiene que ver con las tecnologías actuales y es introducir lo que es la educación a las tecnologías que se pueden llevar en el bolsillo prácticamente y coloquialmente. Entonces tenemos los celulares, las tablets, ¿sí? Dispositivos de fácil movimiento, de fácil acceso, de fácil llevar. Y es volcar didácticas virtuales en ese tipo de tecnología. Esto permite muchas cosas, mucha facilidad
de acceso, porque digamos, territorios en la Colombia profunda, en la ruralidad, hay estudiantes que únicamente tienen acceso a un computador con conexión a Internet de escritorio y tienen que trasladarse allá. ¿Sí? Entonces, gracias a las tecnologías móviles, al aprendizaje móvil, a esos dispositivos móviles, ese aprendizaje ya tiene otra connotación. Es una connotación líquida, ¿sí? Si hablamos de una posmodernidad, ¿sí? Pero ya hablando de la educación de la facilidad, es un aprendizaje que se puede llevar en el bolsillo, que se puede aprender, que se puede estudiar en cualquier lugar y en cualquier estado, ¿sí? Entonces, eso permea mucho. Perfecto. Y la Perfecto, flexibilidad, ok, perfecto, profe Luis Alejandro. Estamos un poco cortos de tema, entonces lo mismo. Dale 20 segundos para terminar el tema. sí. Sí, dale. Entonces decía que el aprendizaje móvil tiene una gran accesibilidad, también permite una colaboración a través de la motivación con otras personas, o sea, el aprendizaje colaborativo se ve impulsado, se ve dinamizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera los dispositivos comunicacionales pues permean la sociabilidad, no solamente yo con yo, sino yo con el otro. Esa es la Perfecto. gran ventaja. Gracias. Listo. Profe Luis Alejandro, muchas gracias. Vamos a, profe Diego Alejandro, muchas Sí, gracias. Vamos baja. a darle Ok. paso entonces al profesor Luis Alejandro Forero, quien va a hacer la refutación entonces del tema. Entonces, profesor Luis Alejandro, adelante. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, profesor David. Mi profesor Diego Alejandro, una pregunta respecto a este tema tan importante del aprendizaje móvil. Es ¿cómo contribuye el aprendizaje móvil precisamente a mejorar esa accesibilidad y esa personalización de los recursos educativos para los estudiantes en distintos contextos? Ok. A través de las necesidades contextuales de los estudiantes. No debe ser ciego lo que es el diseño de didácticas para los dispositivos móviles, sino que tienen que estar articulados con los contextos socioculturales de los estudiantes. De esa manera, pues contribuye efectivamente a esa flexibilidad. Muchas gracias. Bueno, profesor Diego Alejandro, muchísimas gracias por abordar este tema. Ahora vamos a darle la palabra a nuestro colega Luis Alejandro Forero, quien estaba refutando anteriormente, con su tema. Entonces, profesor Luis Alejandro, adelante. Bueno, muchas gracias, profe David. ¿Usted me confirma si están viendo la pantalla? Sí. Súper bien, ahí se ve perfecto. Ah, bueno, perfecto. Bueno, el tema que me tocó fue juegos serios, videojuegos y gamificación. Entonces, los juegos serios son herramientas que integran el entrenamiento con fines educativos o de capacitación y se caracterizan por incorporar escenarios realistas que mejoran el aprendizaje y la solución de problemas. En tanto a los videojuegos, pues estas son plataformas interactivas que están enfocadas principalmente en el entretenimiento y lo que se permite es poder que los estudiantes desarrollen destrezas y habilidades puntuales de acuerdo con cada una de las disciplinas. Y en tanto que la gamificación, pues es el uso de elementos propios de los anteriores, sin embargo, son más robustas en su diseño y alcance y son empleados, por ejemplo, para la toma de decisiones en contextos reales y adaptados a los propósitos de formación en la educación. Un ejemplo de aplicación en educación superior en entornos virtuales de aprendizaje es Kimen. Kimen, digamos que una experiencia que se tiene en uno de los cursos de gestión de proyectos, en la especialización en gestión de proyectos, este es un simulador gamificado que permite a los docentes y estudiantes desarrollar un conjunto de habilidades fundamentales y lo que permite, pues precisamente es que se pueda trabajar de manera colaborativa, que existan resolución de problemas, que exista el pensamiento crítico y aporta también al proceso de inteligencia emocional y se trabaja por gestión de proyectos. Esta es la Listo. presentación, profe.
Listo, perfecto, profe Luis Alejandro, muchísimas gracias. En esta oportunidad, quien va a hacer la refutación soy yo, el profesor David Agudelo Bernal, quienes habla. Y bueno, puntualmente, rápidamente, en temas, digamos, como introductorios, eh, como de fundamentación, la gamificación y los juegos serios logran un muy buen resultado. Sin embargo, en cosas más especializadas que hay más adelante, especializaciones, es un poco más difícil implementar esto por el tipo de conocimiento. En ese sentido, yo le pregunto al profe Luis Alejandro ¿qué tipologías se pueden aplicar para implementar dinámicas gamificadas a campos más especializados de forma eficiente? Bueno, muy interesante la pregunta, profe David. Efectivamente, pues es importante considerar que por ejemplo, en la gamificación, pues se pueden transformar los campos especializados en experiencias de aprendizaje más interesantes y que realmente pues puedan generar valor y oportunidad en el proceso formativo. Es posible crear entornos de aprendizaje que motiven según las particularidades propias de cada campo de formación y que impulsen precisamente ese desarrollo profesional. Es importante considerar entonces, por ejemplo, las dinámicas de la gamificación deben estar alineadas con los objetivos de aprendizaje, el desarrollo profesional que se está profundizando. Adaptar la gamificación a las necesidades del campo y el propósito de formación. Y también monitorear el impacto de la gamificación y realizar ajustes según sea necesario el proceso de aprendizaje. Listo, profe Luis Alejandro, muchísimas gracias. Ahora yo a retomar la palabra con mi tema. Mi tema puntualmente y ya casi que llegando al final de este debate es analíticas de aprendizaje y aprendizaje adaptativo. Realmente son como dos estrategias como sumadas a una sola. Entonces ya les voy a compartir mi presentación y voy a irles pues resolviendo de qué se trata el tema. Básicamente, ¿qué pasa? Cada una de estas por aparte se implementan, digamos, como independiente, pero como estrategia necesitan operar juntas. Primero, las analíticas de aprendizaje. ¿Qué vienen siendo las analíticas de aprendizaje? A través de plataformas como por ejemplo Moodle se sacan unas estadísticas a través también de tecnologías como Big Data y se sacan un montón de información a través de lo que son precisamente esas analíticas de datos, los Learning Analytics que se llaman también. Y ¿por qué necesita, digamos, los análisis de datos trabajar de la mano del aprendizaje adaptativo? ¿Qué viene siendo el aprendizaje adaptativo? A través de ciertas tecnologías, la plataforma y la mediación se adapta a las necesidades que están mostrando los estudiantes. ¿Y por qué operarían las dos juntas? Porque resulta que para saber qué es lo que necesita cada estudiante, pues se necesitan de estos análisis de datos. Entonces vienen estas dos herramientas juntándose en una sola estrategia que es muy efectiva, o sea, de hecho, desde lo que he podido experimentar, es muy efectiva para lograr resultados en casos muy particulares, por ejemplo, de dificultades de aprendizaje, detectar de pronto dónde ciertas estrategias no están funcionando para que se implementen, pues, estas tecnologías. Entonces, así es como se definen estas dos. Hay un caso muy particular que es en la Universidad Estatal de Arizona, donde precisamente se pasa primero a la recopilación de datos de un curso o de varios cursos, se pasa después al análisis predictivo, se saca como una prefactibilidad y después se pasa a la personalización del contenido a través del aprendizaje adaptativo. Y por último se hace una retroalimentación, que es una retroalimentación que tiene que ser casi que permanente precisamente para que este sistema funcione. Entonces, de esta forma, estos dos se implementan y operan bajo esa misma dinámica. Entonces, digamos que uno necesita el otro, no pueden estar separados. En este momento voy a darle entonces palabra a nuestro colega, el profesor John Mario Chica, quien va a refutar entonces el tema. Entonces, profesor John Mario, adelante. Claro que sí, David. Bueno, entonces, como sabemos, pues los sistemas basados en análisis de datos y aprendizaje adaptativo
pues de alguna manera con inteligencia artificial, tipo machine learning y bueno, todo el análisis de datos, pues pueden incorporar sesgos de datos históricos, lo que podría de alguna manera, pues perpetuar esas desigualdades de las que ya habíamos hablado en algún momento, en vez de superarlas. Mi pregunta sería al respecto, ¿cómo se asegura que las soluciones de aprendizaje adaptativo sean equitativas y no refuercen sesgos existentes en los algoritmos de aprendizaje automatizado? Bueno, muy buena pregunta, profe John Mario. Pues efectivamente, hay algo que es muy importante y que se necesita en este tipo de estrategia y es la implementación de tecnología. El Big Data, la posibilidad, por ejemplo, de que la plataforma pueda ser cambiante, pueda adaptarse tecnológicamente. Entonces, pues, ¿qué necesita? Es como lo mismo que pasa con las elecciones en los países hoy en día, en los países democráticos, auditoría. Es la única forma, ¿sí? La parte de auditoría, pues, es inherente a muchas formas y a muchas implementaciones de herramientas tecnológicas, precisamente para que no pase esto. Porque ¿qué es lo que pasa? La tecnología, si bien nos da unas ventajas, nunca va a ser infalible. Entonces sí necesitamos hacer auditoría. Yo creo que eso es lo mejor, definitivamente. Es la mejor estrategia. Y eso hace parte de la implementación de ambas tecnologías para crear la estrategia unificada. Eso es. Perfecto, mi profe, mil gracias. Listo, entonces vamos a ir avanzando. Entonces vamos a hacer las reflexiones finales. Yo creo que podemos comenzar entonces con el profesor John Mario para que nos dé entonces su reflexión final de su tema que abordó al inicio. Entonces adelante, profe John Mario. Listo, dame un Ya les segundito. quito, ya les quito mi presentación. Ya, ya está libre Listo. el Entonces, pues espacio. bueno, definitivamente la inteligencia artificial, pues sabemos que es una poderosa herramienta que puede transformar la educación. Digamos que su verdadero valor radica de alguna manera en cómo se utiliza, ¿no? En la parte ética. Es decir, esto no debe reemplazar al docente, sino más bien amplificar su impacto, eh, permitiendo enfocarse en lo que la tecnología no puede, ¿no? Es decir, la conexión humana, el desarrollo emocional, la creatividad, las habilidades socioemocionales, bueno, entre muchas otras habilidades humanas, ¿no? Entonces, el futuro de la educación definitivamente no es la tecnología, ¿cierto? Entonces, sino que más bien debemos como tratar de hallar como un equilibrio entre ambas y trabajar de manera muy colaborativa, ¿no? Pues para formar pues estudiantes integrales y preparados, ¿no? Para los desafíos del mundo moderno. Listo, profe John Mario, muchísimas gracias. Vamos a darle paso entonces al profesor Oscar Torres. Adelante. Ok, aunque la realidad mixta se compone por realidad virtual y realidad aumentada tuvo su apogeo hace unos años, hace unos 5 años, esto no quiere decir que ha parado. Al contrario, se está aplicando en estos momentos en el contexto educativo, en los laboratorios, en visitas virtuales a los museos. Ahora que todo es pequeño, todo es reducido, igualmente los laboratorios se están utilizando este tipo de tecnología para enseñarle a los estudiantes, vincularlos y llevarlos a ambientes virtuales como manejo de alturas, como conocer un motor por dentro. Esto mejora la educación y el sentido de presencia. Se sigue trabajando la parte de presencia con sonido 3D y entrando a lo del profesor, a la tecnología móvil. Por eso en estos momentos ya vemos 3 cámaras con un sensor de profundidad que próximamente volveremos a retomar con esta tecnología de realidad mixta. Listo, profe Oscar, muchísimas gracias. Ahora voy a pasar a mi reflexión del tema analíticas de aprendizaje y aprendizaje adaptativo. En definitiva, estas dos tecnologías que articulan la estrategia no solo son necesarias, sino que es bastante em, mm, útil para este tipo de ambientes de aprendizaje, son completamente útiles y estas estrategias definitivamente pueden llegar a generar unos resultados muy satisfactorios y confiables en los estudiantes, en los procesos de aprendizaje donde tenemos un volumen importante de estudiantes, definitivamente. No obstante,
si hay algo que es muy importante y eso quedó efectivamente pues en la reflexión que articulamos con el profe John Mario, y es: se necesita una implementación tecnológica de avanzada, ¿sí? Y eso significa no solo hacer una inversión en dinero, sino también una inversión en recurso humano, experto en tecnología, que haga unas auditorías sobre todo. Eso es algo que es muy importante. Entonces, se necesita realmente optimizar estas tecnologías de avanzada a lo máximo. Tiene que ser eh, casi que infalible la tecnología, definitivamente. Esa sería entonces la reflexión del tema: analíticas de aprendizaje y aprendizaje adaptativo. Doy paso entonces al profesor Diego Alejandro. Pues adelante, profe Diego. Ok, mi reflexión final es que pues el aprendizaje móvil contribuye a diversificar la educación. Tenemos una multipolaridad educativa o de necesidades educativas, y el aprendizaje móvil contribuye mucho a eso. De alguna u otra manera, la educación móvil rompe con ese paradigma estático y sólido de la educación tradicional, ¿sí? Eh, Hay muchos elementos teóricos, filosóficos en torno a esto, sobre todo en la posmodernidad, que nos señala que ese dispositivo tecnológico se convierte en un dispositivo social comunicativo. Entonces, de por sí, el aprendizaje móvil, pues es un aprendizaje que es contextual a nuestro mundo contemporáneo. Muchas gracias, compañeros. Perfecto, profe Diego Alejandro, muchísimas gracias. Ahora, eh, ya con nuestro colega Luis Alejandro Forero, entonces, profe Luis Alejandro, adelante. Muchas gracias. Sí, bueno, aquí hay unos retos importantes en lo que tiene que ver con los juegos serios, videojuegos y gamificación. Pero adicionalmente con lo que se ha venido desarrollando, pues hay unas contribuciones a la educación en ambientes virtuales de aprendizaje que este tipo, digamos, de estrategias o de herramientas permiten precisamente incrementar la motivación del estudiante y reducir la deserción. También es fundamental, pues, la realimentación que se hace de manera inmediata, y esto hace que haya una mayor apropiación del conocimiento. También se fortalecen las habilidades digitales, se promueve el pensamiento crítico mediante una serie de casos o situaciones reales que se vienen presentando de acuerdo con el tipo de campo de formación. El rendimiento académico pues se mejora considerando el aprendizaje activo y personalizado, y también se dinamiza el trabajo y la solución de problemas de manera colaborativa. Obviamente, pues hay un reto importante, y es cómo permear los diferentes campos de formación para que pues se logren precisamente esos resultados de aprendizaje que se esperan en cada uno de los programas o carreras en las que incursionan este tipo de herramientas. Muchas gracias. Listo, profe Luis Alejandro, muchísimas gracias por esa intervención. Ya damos por finalizado nuestro debate de estrategias en educación en entornos virtuales de aprendizaje. Una última reflexión importantísimo. Tenemos ya un conjunto importante de estrategias que se están ya aplicando en la educación a distancia, en la educación virtual, que están cambiando realmente el panorama de la educación. Están dejando una marca, están dejando una huella, van en implementación constante en todo momento. Lo más importante y lo más clave es que ya las tenemos entre nosotros, están implementándose, se están perfeccionando, y definitivamente vamos por muy buen camino. Lo más importante, el rol de nosotros como docentes frente a cómo asumimos estas estrategias va a ser siempre la clave. Entonces, como hemos visto ya también en nuestra diplomatura, va a ser muy importante la aproximación humana y la aproximación tecnológica que tengamos. Entonces, con esta reflexión, pues cerramos. Muy agradecido pues con mis colegas que me están acompañando. Nos despedimos. Entonces, muchísimas gracias. Muchas Hasta pronto. gracias por el Muchas espacio, que esté Gracias. gracias, muy hasta bien, hasta pronto. luego. Hasta luego. Chao, chao.
¡Uf!